Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria Prieto. Y bueno, hace ya bastante tiempo que no les compartía un video aquí hablando frente a la cámara. Y bueno, esta vez les quiero comentar sobre lo que he estado experimentando estos meses de invierno. Aquí en Estados Unidos todavía estamos en invierno. Y bueno, ha sido un tiempo difícil para mí el invierno, ya que padezco de un trastorno que se llama SAD, que es el Seasonal Affective Disorder. En español no hay una traducción para esto, si lo buscan en internet no lo van a encontrar, pero es algo que te da emocionalmente como un estado de depresión. Puede ser depresión o no, pero es así como que andas todo el día sin ganas, no tienes inspiración, no quieres hacer nada o quieres dormir todo el tiempo. Y esto pasa en invierno, únicamente en invierno, por la falta de luz, por la falta de calor. Entonces, como aquí el invierno es muy largo, o si son nevadas muy severas o muy prolongadas, esto me afecta física y emocionalmente. Entonces, he estado todo un mes sin hacer nada. Bueno, nada de arte tradicional con pinturas de óleo, acrílico. Lo que sí he estado haciendo es pintura digital. Entonces, para quienes me siguen en mis redes sociales, han visto que he posteado algunas ilustraciones que he hecho en mi tablet. Pero bueno, todo esto me creó durante un mes un bloqueo no creativo, porque la creatividad ha estado ahí. O sea, por ejemplo, veo cosas y me inspiro y se me antojan, pero a la hora no, o sea, a la hora de la hora nomás no hago nada, ¿no? Entonces, esto sí ha sido así como que un proceso muy largo. Creo que nunca había durado estancada tanto tiempo artísticamente en sentarme a decir, ok, ahora sí. Entonces, ya después de un mes creo que fue suficiente. Y bueno, honestamente yo esperaba como que llegara la creatividad, o más bien, no la creatividad, que llegara la musa de la inspiración y ponerme a pintar o hacer algo. Pero no, la verdad, a pesar de ver muchas cosas que se me antojaban, no tenía el ánimo para hacerlo. Entonces, finalmente, ¿cómo hice para salir de ese estanque? Que es lo que nos pasa a muchos artistas, estén en invierno, en verano o en la estación que sea. Yo sé que hay muchos momentos en los que nos sentimos estancados y no queremos hacer nada. A mí esto me ha pasado no nada más en invierno. Así que pues les comento que lo que hice fue sentarme a pintar. Así de simple. Sin ninguna idea, sin ningún boceto, hasta sin inspiración. Pero creo que después de un mes ya fue mucho para mí y yo sentía que ya tenía que salir de ese estanque. Entonces, bueno, les cuento cuál fue mi experiencia, cómo lo hice y bueno, aquí va. Aprovechando unos lienzos pequeños que mandé pedir en Amazon, aproximadamente 8x10, voy a utilizar uno y bueno, se me antoja algo así como un paisaje, como unas nubes, y simplemente voy a disfrutar el color. La verdad no tengo ni idea de qué estilo quiero trabajar, simplemente voy a poner color con forma de líneas, así que voy a empezar haciendo puras líneas. Si se fijan, tampoco marqué un sketch, no tengo una guía, porque, bueno, no me dieron ganas de hacer guías. Simplemente quiero saber qué pasa, qué puedo hacer, qué puedo descubrir. Tan confuso fue que hice un blend, o sea, desaparecí todas las líneas y la textura que tenía y voy a empezar de nuevo. Así que, la verdad, no tengo ni idea de cómo voy a terminar esto. Créanme que en este momento estoy batallando muchísimo para decidir si quiero hacer algo abstracto, si quiero hacer como unas nubes muy suavecitas y para colmo la luz de la ventana. Siempre tengo este problema, creo que debería de cambiar mi escritorio de lugar. Siempre batallo
para pintar con la luz de mi ventana, cambia mucho. Pero bueno, es la hora de la inspiración, así que aquí me voy a quedar. Y les comentaba, las nubes se me antojan difuminadas para que se vean así, ya saben, bien suavecitas. Pero también quiero esa textura del óleo. Quiero algo diferente, algo con más forma. Entonces, bueno, aquí va. Oigan, ¿y no les pasa que están así como a mitad de una pintura y están batallando y ya no lo quieren hacer, pero saben que tienen que hacerlo porque al final pueden sorprenderse? Bueno, pues eso me pasa a mí con esto. En este momento me parece ya todo muy saturado. Estoy así como que, ya no lo quiero pintar, lo quiero borrar todo, pero a la vez ni siquiera sé cómo va a terminar, así que sigamos. Otra de las cosas que me pasan cuando estoy perdida sin idea es que a veces pongo colores que no van, o sea, que nada que ver. Por ejemplo, las nubes empecé a ponerles color ocre y pues no, yo no quiero colores ocres. Probablemente amarillos sí, pero ocres no. Así que bueno, más adelante voy a ver cómo queda esto. Y bueno, aquí ya mi paisaje va agarrando un poquito más de forma con esta montaña y aplicándole un poquito más de color también al atardecer. Así que ahí va ya tomando un poquito más de forma. La verdad, no sabía que iba a quedarme así, pero vamos a ver qué pasa más adelante.
Y bueno, ahí está, ya casi termino las nubes, el paisaje y todo. Sin embargo, se me hace muy saturadas las nubes y creo que estoy haciéndolo mal porque ya le estoy poniendo más color blanco a las nubes, lo cual me lo va a resaltar todavía más y lo va a hacer más saturado, y creo que esto no es una muy buena idea. Ok, mejor voy a volver al pincel y a acentuar más las líneas, porque eso de la saturación con color blanco como que no me convenció. Así que voy a cubrir un poquito más en línea azul para que se vea más entre figura y forma que, que una descomposición. Así que bueno, hasta aquí me voy a quedar. ¿Qué les parece? Mi pintura salida del estanque. Y bueno, créanme que ya agarré ritmo. Nunca pinto de noche, bueno, casi nunca, es muy raro, pero quedé con muchas ganas de seguir pintando, así que aquí estoy en mi escritorio como a las 7 de la tarde, que para mí son las 10 de la noche en mi cerebro. Y bueno, me encantó como que seguirle a las texturas en forma de líneas o cuadros, así que hoy estoy haciendo un paisaje de Red Rocks con unos agaves. Y la verdad ya me siento mucho mejor, me siento muy contenta, quiero pintar ya todos los días, no quiero que se acabe la noche, quiero seguir pintando. Y wow, qué diferencia, de verdad, les juro que es una diferencia total en mi ánimo, en mi estado artistoso. Quiero seguir haciendo muchos paisajes. La verdad, creo que ya aterricé un estilo esta noche. Y no es que me vaya a quedar con este estilo por siempre, simplemente a que es una gran diferencia como estaba batallando en la mañana, que no sabía lo que quería. Y a partir de que terminé la pintura, bueno, ya supe que quería seguir por este rumbo así de línea, que me recuerda un poquito a Van Gogh, a los trabajos de Van Gogh, así todo en líneas, ¿no? Y de colores. Y bueno, ya estoy en la parte final de mi pintura, que son los agaves, que me encantan los tonos azules y verdes que tienen, así que lo estoy disfrutando al máximo. Y aquí viene el sol otra vez, pero bueno, no importa. Y la firma. ¡Tarán! Listo, ya por fin quedó mi pieza terminada. Ya por fin me siento más tranquila, siento que ya saqué eso que tenía estancado. La verdad estoy muy agradecida de haberme tomado el tiempo y por fin haberme sentado a pintar, así que de aquí en adelante. Y bueno amigos, así como vieron en ese videito, así es como pasó mi tiempo de salir a empujar y a crear. Entonces, bueno, este fue el resultado como ya lo vieron. No es así como que de mis favoritos y obviamente no es un trabajo así que digas tú, wow, o sea, yo sé que tengo mejores, pero créanme, esto para mí fue abrir una puerta que ya necesitaba abrir y sobre todo pasar por ahí. Y bueno, en la noche yo ya estaba súper contenta pintando, ya sentí que ya había brincado en la frecuencia que necesitaba. Y bueno, concluí haciendo que este me gustó mucho más, como ya lo vieron en el video también. Entonces, es simplemente eso. Yo sé que es muy difícil y tal vez se oiga fácil que yo les diga, simplemente siéntate a pintar. No, yo sé que son tiempos que tenemos que respetar, son procesos personales, pero es así, simplemente es sentarte a hacerlo y se acabó. Así que yo estoy contenta, estoy agradecida con el tiempo que estuve sin hacer nada, porque también fue un tiempo de alimentación, de estar consciente de qué estaba pasándome, qué necesitaba hacer, porque preferí trabajar medios digitales, que la verdad los disfruté mucho los medios digitales, es algo que también me gusta mucho, pero esto ya lo extrañé bastantísimo. Y bueno, simplemente empiecen, o sea,
con lo mínimo, agarren un lápiz, un color, cualquier cosa y poco a poco van a ir escalando esa sensación de insatisfacción, de falta de inspiración o de creatividad o lo que sea, pero en serio, lo primero que tienen que hacer es agarrar pincel, lápiz y empezar de cero. Así que bueno, espero que este video les haya inspirado a los que están estancados a empezar a tomar el pincel o el lápiz. Así que nos vemos a la próxima. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal y darle like. Y si quieren comentar, ya saben que siempre les contesto. Nos vemos a la próxima. Bye.